Bueno, eh, hay un montón de gente a la cual hay que agradecerle, pero por supuesto, muy rapidito a los de siempre, pero ya no por lo de siempre, sino porque esto va para largo y no sabe uno lo que eso cuesta. El otro día nos contaba Henry la dificultad para mantener en los próximos meses o dificultades técnicas específicas y tenemos que ver cómo lo solucionamos. Pero hablando de investigación, yo tengo una deuda especial con el expresidente Oduber. No sé si lo están viendo ahí. Lo están viendo. Alguien que me haga una seña. Sebastián, hazme una seña. Gracias. Yo tuve con él como 7 conversaciones, a pesar de que trabajé con él como 3 años. De ahí él estaba muy ocupado, era presidente de la República y uno le estorbaba. Además, los jovencillos le estorbábamos a los viejos siempre. Pero las veces que yo hablé con él, él me hablaba de ciencias y de investigación y usaba una palabra deliciosa que era la palabra intuición. Y él decía que la intuición era conocimiento acumulado. Y también quiero agradecerle a alguien que no sabe que voy a hablar de él porque no me conoce, que es Luis Rosero Bixby, es un ecuatoriano que hace muchos años se vino a Costa Rica. Tal vez se vino hace 50 años. Y ha destacado posiblemente como el científico más importante que este país tiene, con una cantidad de créditos que no se los quita nadie. Es increíble la acumulación de conocimiento y de sabiduría que hay en este hombre. Y un día de estos salió en el periódico hace apenas como 3 o 4 días y dijo un par de frases que a mí me dejaron realmente atónito en relación con lo que significa la ciencia hoy día. Y él, como demógrafo y salubrista, que son sus dos especialidades, se hizo economista en la universidad donde nos atendieron la otra vez en el Congreso y en la exposición. Pero después se hizo demógrafo y se hizo salubrista. Le sobran los títulos. Pero dijo algo increíble y es que en relación con lo que está pasando con la expansión del COVID-19 en Costa Rica, que la tasa de contagio se ha reducido y hoy día anda por 0.8. Él dice, no hay ciencia que explique esto. Y es que la ciencia explica muy pocas cosas. La ciencia siempre se queda corta. Y entonces, hace unos días aquí se han estado presentando algunas charlas extraordinarias en las cuales se tocan algunas materias que se entienden como científicas y uno se pregunta en serio cuál es la relación que existe entre filatelia e investigación científica, porque mucho de lo que presentamos y de lo que se ha acumulado en el canal de YouTube como exposiciones y conocimiento es el resultado de investigación. Y hay que reconocer que se hace mucha investigación y que posiblemente se hace muchísima, muy buena investigación. Pero a veces nos falta lenguaje y a veces nos falta integrarnos dentro de un modelo general de la disciplina que nos ayude a entender mejor de qué es de lo que estamos hablando y usar con propiedad el lenguaje. Nos pasa con frecuencia, yo recuerdo discusiones que he tenido aquí con amigos por el uso de la palabra indicia o por el uso del concepto de bisecados versus bisectados, que es una forma popular de decir en algunos países y que en algunas regiones. La propiedad en el lenguaje también en investigación tiene un peso. Bueno, hoy el esquema de la presentación es muy sencillo. Voy a tratar de entender cuál es la naturaleza de la filatelia en función de la investigación científica a partir de 4 posibles adscripciones. ¿Es la filatelia una afición? ¿Es la filatelia un arte, una disciplina o una ciencia? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué es lo que caracteriza específicamente a la filatelia para poder decir es un arte o es una afición?
Veamos, por ejemplo, en relación con el arte. Esta no la vamos a agotar hoy aquí. Esta es una discusión larguísima. ¿Qué es lo que significa filatelia como arte? Hoy vamos a hablar de la filatelia en otra dimensión, no en su dimensión como arte. Pero sí tenemos que tener claro que fundamentalmente significa la capacidad, destrezas específicas que nos permiten juntar cosas con cierto sentido y ponerlas en cierto orden para presentarlas. A veces en competencia, a veces solo con el propósito lúdico. Pero eso es lo que es la filatelia como arte, hacer colecciones. En alguna dimensión, trabajos que hacen en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, y en La Habana, amigos y colegas como Eric y como José Raúl, pueden tener otra dimensión parecida, pero no es estrictamente la que yo estoy hablando hoy aquí. La segunda es la filatelia como afición. Perdón, antes de pasar a eso, hacer una anotación marginal en relación con la filatelia como ciencia auxiliar. Cuando se habla de la filatelia como ciencia, mucha gente automáticamente cae en el concepto de ciencia auxiliar. Y esa es la única razón por la que se menciona aquí en este momento. Paso a la filatelia como afición. El tema de la filatelia como afición es básicamente la conducta que tenemos todos nosotros cuando chiquillos, que empezamos a recoger cosas y empezamos a ponerlas juntas, a veces sin ningún criterio. La única orientación que tenemos son los mismos sentidos, nuestros deseos, inclinaciones personales. Eso me gusta, eso me parece bonito. Rápidamente eso se convierte en un pasatiempo, en una distracción, un entretenimiento, o puede perfectamente también caer en ser una manía, una obsesión. Este es un campo en el que yo entré temprano. La filatelia como pasatiempo a mí me jaló muy joven. Allí en esa foto donde hay un grupo de chiquillos, está un par de hermanos míos, mi hermana, la menor, ya muerta, y los amigos del barrio, y está Philip, con quien empezamos a coleccionar piedras, y las piedras que coleccionábamos eran esos pedacitos de cuarzo, y seguimos coleccionando toda la vida. Ahora, claro, Philip y yo lo que hacemos es coleccionar, como ustedes sabrán, coleccionamos vinos. A propósito de lo cual me tomo un poquito. Entonces, Philip y yo empezamos a coleccionar cuando teníamos como 10 años y seguimos coleccionando a los 70. El coleccionismo típicamente como afición es una actividad juvenil o es una actividad que se hace en el tiempo libre. Pero poco a poco la condición de amateur, la condición de coleccionista aficionado, empieza a moverse hacia cierto grado de especialización. Y eso, pasando un poquito más sobre el tema de afición, pronto entraremos a verlo como profesionalización. En relación con afición, tenemos que agregar a ese tema de los deseos y las inclinaciones y el amauterismo y la profesionalización y el uso del tiempo libre, el hecho de que de pronto con este tipo de filatelia empezamos a encontrar asociadas algunas disciplinas científicas. Así como lo que veíamos antes, veíamos algo del arte. Ahora vemos aquí que la psicología y la sociología se ocupan del coleccionismo. La economía, especialmente la economía del trabajo, en relación con, por ejemplo, el abuso del juego, que también puede ser de algunos pasatiempos, y su impacto sobre el rendimiento en el trabajo. La pedagogía, por supuesto, porque ahí se releva el valor de lo lúdico, la creatividad que la filatelia aporta a los procesos educativos. Pero vemos que entonces esto ha cambiado. Lo estamos hablando aquí de que la filatelia no hace esa ciencia, sino que es objeto de estas ciencias.
La filatelia es objeto y foco de la psicología, de la sociología. Los psicólogos estudian el comportamiento de los coleccionistas. Y de la misma forma hacen los economistas del trabajo, por supuesto. Los conceptos clave de esta presentación hoy son entonces los otros dos. Visto ya que la filatelia tiene una dimensión como arte y una dimensión como afición, pero que no son el foco de la investigación en filatelia, nos preocupamos por entender la filatelia primero como una disciplina. Y sabemos que las disciplinas en general se definen por su campo y por su método. ¿Cuáles son los objetos que tratan y cómo los tratan? El cuadrito que está ahí, yo lo preparé hace unos años para entender otras disciplinas como disciplinas, pero me encuentro que me llena también la necesidad que tengo de definir la filatelia como disciplina. Cuando uno está trabajando con objetos de filatelia para tratarlos, para estudiarlos, para coleccionarlos, para presentarlos, hace una estrategia y concibe un diseño. Y al hacer eso se enfrenta con un mundo relativamente incierto. Hay muchas variables en las cuales uno empieza a tratar de entender lo que está haciendo. Para hacerlo, trata de crear una especie de confinamiento para su propia área, una especie de isla en la cual establece límites hacia afuera y límites hacia adentro. Los límites hacia adentro son importantísimos. Empieza a realizarse dos cosas. Nos definimos. Soy filatelista. ¿Y usted qué es eso? ¿Qué significa eso? Le preguntan a uno. Pero uno está muy convencido. Soy filatelista. Y además se apropia de los objetos. Yo colecciono de esto y de esto. Y poco a poco se empieza a desarrollar un conjunto de conductas específicas, de mecanismos específicos que fortalecen esta pertenencia, como la pericia. Las cosas se hacen cada vez mejor, se hacen más rápido, se desarrolla un lenguaje especializado, empezamos a poder entendernos con los otros que se sienten dentro del mismo campo y entonces ya, por ejemplo, cuando uno de nosotros dice indicia, el otro entiende. A mí me pasaba al principio que yo no entendía de qué era la cosa, hasta que los muchachos de enteros postales me educaron. Desarrollamos jergas profesionales. Cuando decimos una colección de un marco, una colección de 5 marcos, una colección de 8 marcos, o marcos con hojas de tamaño carta o eso, la gente que está afuera debe oírnos y pensar, esos loquitos de qué estarán hablando. Esos son idiomas muy raros, pero entre nosotros nos entendemos. Entonces, el concepto de campo es una categoría analítica, es una categoría construida, tiene carácter provisional y tiene límites hacia afuera, además de los límites hacia adentro que acabo de decir. Tengo que hacer una pequeña advertencia en relación con lo que sigue. En esta presentación de hoy yo no he puesto más bibliografía que la que aparece en las citas al pie de algunos elementos. Y también he incluido algunos textos a lo largo de la presentación. No voy a leer los textos. Voy a tratar de no hacer karaoke PowerPoint. Pero en algún caso comentaré algo de los textos. Espero que no los aburran mucho. Cuando hacemos esta separación del campo con límites hacia adentro y límites hacia afuera, yo no encuentro en este momento, aunque parezca raro, nada mejor para expresarlo que un ejemplo. Fíjense, dos disciplinas, filatelia y numismática. Y el campo de la filatelia y el campo de la numismática están perfectamente definidos. Yo sé que hoy hay aquí como 3 o 4 numismáticos muy buenos, Pablo y los 2 Vargas y algunos otros. Les pido perdón por este ejemplo, pero es un ejemplo muy lindo. Y ahora viene algo de texto. No le hagan mucho caso al texto. Prácticamente estoy repitiendo en forma literaria lo que les acabo de contar. Entonces,
entendemos la filatelia o los objetos de la filatelia como parte del dominio de la filatelia. Y usamos el concepto de campo como una categoría, como un instrumento analítico que nos permite ordenar, analizar, agrupar, clasificar las informaciones y las cosas. Y desarrollamos un lenguaje a propósito para eso. Espero no haberlos aburrido con el karaoke PowerPoint. Otra paginita de karaoke PowerPoint. Me interesa destacar que los campos son construcciones provisionales. Nosotros mismos en Filatelia lo vivimos todos los días. Cada vez más encontramos que hay cosas nuevas que pertenecen a nuestro campo como coleccionistas de sellos y de historia postal. Pero cuando el coleccionismo empezó a hablar de historia postal, incluso en la misma Federación Internacional de Filatelia, en la FIP, hablar de cosas como temática era prohibido. Hoy día son parte del campo. Y lo otro que hay que decir acá es que empieza a producirse, como veíamos antes, a la par de la pericia, una cierta especialización. Y esa especialización, para mí, culmina cuando surge lo que llamamos el oficio. Y ejercer el oficio pasa por varias cosas, no solo por tratar de hacer las cosas bien hacia uno mismo, sino también para compartirla con los demás. La función docente de la disciplina. La discusión se enrarece un poquito cuando tratamos de entender si al hablar de disciplina estamos hablando de ciencia, es decir, si son la misma cosa o si son cosas distintas. El conjunto de preguntas claves se puede resolver más o menos de manera rápida. La filatelia como disciplina claramente no es una disciplina académica, lo que no quiere decir que no pueda enseñarse en escuelas especializadas e incluso en universidades. Hoy está aquí presente Eric Hidalgo, quien ha mantenido por muchos años la cátedra de filatelia con varias versiones, 3 por lo menos que yo recuerdo, alguna de diseños y alguna de historia en la Universidad de Costa Rica. José Raúl por muchos años ha mantenido la escuela de filatelia en la universidad. O sea que sí puede hacerse. En la cátedra Amiguetti, en la Facultad de Bellas Artes, hemos dictado varios de nosotros conferencias sobre el tema y se han hecho publicaciones en la universidad, un proyecto de investigación en la Universidad de Costa Rica sobre este tema. Es decir, tiene connotaciones académicas, pero no es una disciplina académica. No nos agrega nada pensar que es una disciplina académica. Ahora, desde esa misma perspectiva, tampoco estamos hablando de una ciencia. El problema con la ciencia es un poquito más complejo, porque la ciencia en general se define en función del método. Y por lo menos desde las ciencias naturales hay una pretensión de que la definición de ciencia se centre en el método científico. Y hay una caracterización del método científico que aquí vamos a discutir dentro de un ratito, en la cual la filatelia claramente no cabe o cabe solo parcialmente. Entonces, puede uno preguntarse, ¿es una disciplina científica? Tiene que ver con la ciencia en alguna dimensión que podemos decir es una disciplina científica. No, yo creo que podemos decir que recurre a todas las ciencias, pero cuidado con esto, porque hay dos cosas. Una, primero, es que usamos instrumentos de todas las ciencias y de todas las disciplinas, incluidas disciplinas científicas. Y cuando digo todas las disciplinas, incluidas científicas, es porque hay otras que no son necesariamente científicas por definición. Y tenemos necesariamente también que discutir en este punto, aunque sea marginalmente, el tema de si la filatelia es una ciencia auxiliar. Y vamos a verlo con más detalle más adelante, pero claramente la filatelia no es ciencia auxiliar de nada. Pero vamos a discutirlo más adelante. El método
de la filatelia o los métodos a los que recurre la filatelia son científicos, como dije hace un ratito y vamos a ver con más detalle, algunos lo son, otros no lo son. Compartimos con otras disciplinas métodos y compartimos objetos de conocimiento y también compartimos competencias. En alguna medida hay traslapes con otras disciplinas, algunas de ellas científicas. Este cuadrito yo lo elaboré especialmente para hoy, pensando en cómo contestar esas últimas preguntas de alguna manera ordenada. ¿En qué es lo que tenemos en común con lo que se llama ciencia y qué es aquello en lo que somos diferentes? Entonces, por ejemplo, entre las cosas que tenemos en común, el conjunto ordenado o un sistema de conocimientos estructurados, un conocimiento organizado y clasificado, la búsqueda de conocimiento basada en la duda, hay preguntas y hay razonamiento. También el que los objetos se describen a partir de la observación y también en que se promueve y se practica la divulgación del conocimiento. La filatelia como disciplina tiene en común con la ciencia todas esas cosas que he enumerado. A veces hacemos cosas que hace la ciencia, pero no las hacemos siempre. Por ejemplo, adoptamos o no métodos de investigación, construimos o no modelos para la sistematización y la explicación. A veces hacemos hipótesis, a veces hacemos teorías. Lo más frecuente es que estas dos cosas últimas que hemos hablado no se hagan. Pero lo que sí no hacemos, casi como cosa regular, es lo que se llama aplicar el método científico. Nosotros en filatelia seguimos algún otro tipo de métodos, preferentemente antes que el método científico. Hago un resumen aquí también en el que no voy a hacer karaoke PowerPoint, pero lo que quiero es recuperar un poco el lenguaje de la ciencia. Cuando se habla en ciencias naturales, se usa un lenguaje alrededor del método científico que dice que hay métodos duros y hay métodos blandos. La ciencia, de acuerdo con esta perspectiva rigurosa, se centra en los métodos duros. Hay una teoría del rigor. El rigor tiene que ver con la comprobación. En filatelia, pocas veces usamos el recurso del rigor como criterio en el conocimiento y en la validación de los objetos que juntamos. La idea de que hay una objetividad, en filatelia tenemos un placer, una pasión por la belleza que distorsiona cualquier objetividad extrema. Sin embargo, en algunas de las tareas de la filatelia existe algún grado importante de objetividad. No seguimos el método experimental, no seguimos el método experimental en nada, pero en particular en lo que se llama replicación. La idea de que el método experimental pretende validar con experimentos sucesivos los resultados de los primeros. Sí usamos ocasionalmente información empírica, datos cuantificables. Por supuesto que pretendemos explicación de los fenómenos, pero difícilmente pretendemos llegar a la predicción. Un poco más sobre esto. Los modelos duros y los métodos duros están relacionados. Existen maneras de pensar, grandes metodologías que se expresan en herramientas igualmente sistematizadas. Algunos de estos predominantemente son modelos cuantitativos. La idea es que el conocimiento se acumula y produce resultados cuantificables. Sin embargo, los métodos y los modelos cualitativos también pueden ser rigurosos y también proveen de objetividad. Todo depende cuál es la forma en la que se construye el modelo con el cual se va a trabajar. Todo depende de la forma en la cual se hagan explícitos los elementos de subjetividad que orientan nuestra tarea.
No le damos importancia a la experimentación como ya lo hemos visto antes. Sin embargo, hay que tener claro que en lo que son las ciencias duras, la experimentación es el centro del asunto. Como resumen, en el tema, habría que tener claro que en filatelia hay espacios que son necesariamente campos más reducidos y algunas funciones en las cuales caben métodos cuantitativos. Vamos a ver unos ejemplos ahora. Pero también que cualquiera que se use, duros o blandos, no se puede perder ni el rigor ni la objetividad. Una última observación sobre este tema es que no existe, como se pretende en algunas ciencias específicas, la economía, por ejemplo, que uno puede construir el modelo y dejar intactas las condiciones contextuales. En filatelia, como objeto de investigación, los objetos de filatelia no admiten el ceteris paribus. Estamos hablando de que es un objeto en movimiento. Las funciones de los modelos. El señor Deutsch, en un libro extraordinario que se llama Los nervios del gobierno, construyó una pirámide y en esa pirámide él organiza las funciones de los modelos. Después esa pirámide yo la adapté un poquito en un libro que escribí hace unos años. Y la pirámide es inclusiva, de arriba hacia abajo. La función predictiva de los modelos incluye la función explicativa y a su vez ambas incluyen la mensurativa y así sucesivamente. De manera que en la base lo primero que se hace es describir los objetos de conocimiento. Por supuesto que nosotros eso lo hacemos mucho en filatelia, pero también se hace en algunas otras disciplinas, en fotografía, por ejemplo, porque las fotos precisamente son por lo general buenos ejemplos de descripciones. Vamos subiendo de nivel y entonces los datos, la información puede organizarse, clasificarse, se establecen conexiones y similitudes. Después se empiezan a medir los datos, se ponen en representaciones numéricas de ellos y a veces se elaboran variables y relaciones entre esas variables que producen funciones de comportamiento de los datos. Y entonces ya podemos empezar a explicar y decir que esos datos tienen que ver con una realidad concreta de determinada forma en un determinado momento para después pasar en la ciencia dura a predecir otras conductas, otros comportamientos, otros efectos. La heurística es una función que se mueve a todo lo largo de la pirámide y va abriendo nuevos campos y va abriendo nuevas aplicaciones de los métodos. Veamos algo sobre algunos de ellos. La descriptiva, por ejemplo. En filatelia, nosotros cuando vemos estampillas, tenemos una primera reacción y, por ejemplo, las dos de abajo, podemos decir su forma es, y claro, lo más simple es decir es cuadrada, es triangular. Les hago una observación. La iba a poner en la rifa para ver si Checho se la pegaba, pero mejor hago yo la observación. La característica que tienen en común ese cuadrado y ese triángulo es que ambas figuras tienen los lados iguales, entre sí, por supuesto, entre ellas mismas. Esa otra cosa parece un banano, es una estampilla que parece un banano. Y la estampilla enorme, que aquí se ve reducida, en realidad mide 8 por 15 centímetros. Y en aquel momento se suponía que había una regla de la UPU que impedía que se hicieran estampillas de ese tamaño. Pero entonces el lenguaje que se usa en la descripción es una estampilla enorme. Esa estampilla se parece a algo, a un banano en este caso. Su forma es tal, sus lados son tales, o su color es tal. Esa es la función descriptiva. En la función organizativa, empezamos a organizar los elementos. Aquí tenemos una representación de un catálogo, un fragmento de un catálogo. Esto es Scott, en el cual precisamente lo que se ha hecho es empezar a establecer organizaciones entre los datos. Por ejemplo, una secuencia de fechas. Por ejemplo, una identificación de color. Por ejemplo, una enumeración consecutiva. O sea, se empieza a acomodar la información.
Posteriormente empezamos a medirla. Y aquí hay toda una sorpresa porque cuando uno analiza esta estampillita de 4 céntimos que puse yo acá, del año 1907, tiene la impresión de que, hombre, esa parejita imperforada debería ser muy valiosa, ¿verdad? Debería costar mucho dinero. Normalmente las parejitas imperforadas son más caras que la estampillita sola que tenemos ahí, triste, abandonada. Pero veamos a ver si eso es cierto. La pareja dice ahí que los catálogos y los comerciantes la ponen en más o menos alrededor de $20. Pero ahora tenemos abajo dos usadas. Una con perforación 11 por 14 y otra con perforación 14. Ah, caray, estamos midiendo perforaciones. La función mesurativa nos permite medir y comparar. Todavía no conocemos las leyes que gobiernan estos cambios, pero empezamos a entender a través de estos indicadores que hay diferencias y que las diferencias son importantes. Entonces, comparamos la perforación 11 por 14 con la perforación 14 y el sello triste que nos parecía que era más barato que la parejita imperforada, ahora resulta que cataloga el doble. Y en cambio, el sellito 11 por 14 cataloga $2. Entre tanto, Juan Reynoso no lo quiera, porque si Juan Reynoso lo quiere, como ustedes pueden ver, tiene una cancelación ambulante y eso hace que valga un poquito más. Pero el cuento no acaba aquí. Estas estampillas, como ustedes pueden ver acá, son usadas. ¿Qué pasa cuando son nuevas? Bueno, Mint, la 11 por 14, cataloga 5 veces más y la 14 por 14 cataloga por lo menos 10 veces más. Así que la medición se convierte en una función investigativa, científica importante. La función explicativa. A partir de lo que ya sabemos, de pronto nos encontramos cosas y por esto, si me permiten hacer una pequeña digresión, el otro día yo le preguntaba a Fernando Prato por el uso de unas máquinas registradoras en el franqueo de un entero, de una tarjeta que él estaba mostrándonos, porque yo tenía la curiosidad en relación con esta página que yo ya había preparado, y es que aquí estoy mostrando dos tipos de estampillas a las cuales las llamamos estampillas solo porque se parecen a estampillas en prácticamente todo. Están emitidas por el correo, tienen un lugar donde fueron emitidas, tienen un valor, tienen una enorme cantidad de información. Algunas de ellas son fabulosas. David Brown se va a quedar fascinado con toda seguridad con esta que está acá, que dice Falcon Bridge, que es el puente del halcón. La otra también tiene que ver con un halcón Hawker. Y las dos de arriba, el otro día habíamos conversado con Alfonso, que una de estas era conocida, él había mandado hacer algunas. Y yo tengo otro ejemplo aquí, él mostró las del año 2, yo mostré entonces, o muestro ahora la del año 7. Son cosas que las podemos incluir en la filatelia por analogía. Empezamos a movernos hacia universos que están colaterales. Y esos movimientos se producen de manera explosiva con las funciones predictiva y heurística. De pronto el modelo empieza a moverse en un mundo ignoto y empieza a crear explicaciones de otras cosas que no vemos muy bien. Y aquí tenemos por lo menos 4 ejemplos. Arriba, desde Alipay hasta el Bitcoin, lo que tenemos presente son formas nuevas de pago. Y las formas nuevas de pago impactan nuestro hobby, nuestra afición, nuestra disciplina de una manera rotunda. La de Alipay es increíble, solo que esta no es remota, es presencial, porque ese software lo que hace es reconocer las facciones de quien está pagando y se paga con la cara. Es por primera vez en que se va a poder decir, dio la cara para pagar. Después
Las que siguen abajo ya el otro día las habíamos conversado por distintas razones, desde el QR hasta los IBIs. Hay una multitud de IBIs. Las estampillas o los franqueos mecánicos como formas de pago se están moviendo muy rápidamente a ese tipo de aplicaciones. Y abajo un dialog post de Alemania que yo presenté el otro día aquí algunos cuantos y había presentado muy especialmente en el Congreso Temático en Chile una buena selección de ellos, porque en Alemania está cambiando rápidamente esto. Y la pregunta que nos hacemos los filatelistas siempre es, ¿y eso que sí es postal, es filatélico? ¿Puede usarse en la colección temática? Esa montaña y ese paisaje donde solo falta Christopher Plummer cantando la canción. Menciono a Christopher Plummer porque hoy desapareció. Bueno, y lo otro es extraordinario. A veces uno no sabe cómo explicarlo. La UPS, para lo que es gestión y transporte de los paquetes postales, ha desarrollado un conjunto de paquetes de optimización topológica. Se parece a los mapas de los metros de Madrid, del metro de Nueva York, del metro de Buenos Aires, donde se usan figuras que se parecen a la realidad, pero que tienen una relación que solo lo es topológicamente. Hay toda una ciencia, en parte es teoría de la imagen, en parte es investigación de operaciones, es un poco más complejo que eso, por supuesto. Pero bueno, esos son las funciones de los modelos que se supone científicos y que ahora podemos entenderlos en una dimensión peculiar que es en esta pirámide de agregados. Y podemos entonces aclarar que pareciera que poco tiene que ver entonces la filatelia como ciencia con ese discurso oficial de que es una ciencia auxiliar de la historia. No, tiene una dimensión muchísimo más grande, muchísimo más rica, muchísimo más compleja. Claro que auxilia a la historia, claro que informa a la historia, pero la esencia de la filatelia como ciencia, comillas, no es ser una ciencia auxiliar de la historia. Entre otras razones, por la independencia que tiene la historia postal. La historia postal ha mostrado ser un campo rico en sí mismo y si bien utiliza el método propio de la historia, no lo usa de aprestado, sino que lo usa con propiedad, lo usa con riqueza suya. El método histórico, y habría que decir el método histórico hermenéutico, es el método de la historia postal. Y esto es muy interesante porque tiene relativamente poco que ver con lo que vimos en las últimas páginas anteriores, cuando analizábamos las funciones explicativas de los modelos. Porque el método histórico se aparta de esos modelos. El método histórico es un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos para recuperar y explicar racionalmente los eventos y los sucesos pasados. El nombre no lo caracteriza. Su naturaleza, el análisis crítico de las fuentes, sea documentales o sea objetos, sean primarios o sean secundarios. Eso es esencial al método histórico. Además, la multidisciplinariedad, en la cual hay por lo menos dos grandes grupos de ciencias y técnicas. Ciencias auxiliares unas de otras, de la historia y de la filatelia, la arqueología, la geografía, la antropología, la economía, y aparatos instrumentales que le proveen de herramientas, por supuesto, la paleografía, la filología, etc. Aparte de la multidisciplinariedad, también se da interdisciplinariedad. Y de pronto surge algún campo como la toponimia, en el cual, que es tan importante para la filatelia. No es posible estudiar matasellos o no es posible hacer filatelia temática si no se sabe hacer toponimia.
Y la toponimia se basa en la geografía, en los idiomas, en la filología y la lingüística. Y aquí tenemos una estampilla interesantísima porque combina en ella dos disciplinas. Una de ellas está mencionada en el cuadrito de la derecha, que es la paleografía. Este aparato que está acá, este escrito todo destrozado que tenemos en esta sección, es un objeto típico de la paleografía y, por supuesto, junto con el diseño filatélico, produce una estampilla de esta belleza y esta calidad. Hay un conjunto de fuentes y recursos enumerados en esta tablita que la tomé prestada de un libro que me parece que es escrito por argentinos, pero publicado en Colombia, en el cual esas fuentes que acabamos de ver, que son el corazón del asunto, están desarrolladas. Y habla de fuentes escritas, orales, de las nuevas tecnologías, importantísimo las iconografías y algunas otras fuentes. Menciono las últimas porque son sin duda muchas veces relegadas. Sin embargo, Alfonso Molina ha hecho un rescate muy interesante con sus trabajos aquí para mostrar elementos tomados de la literatura. A nosotros nos interesa sobremanera en los documentos públicos, en la historia postal, los decretos de emisión, los decretos de tarifas, etcétera. Pero también hemos visto, los españoles nos han ilustrado muchísimo y también algunos compañeros del Cono Sur con fabulosos documentos privados que ilustran el por qué y el cómo del correo. Y así sucesivamente. Alfonso ha usado mucho la prensa para ilustrar todos los fenómenos de los años 20 en Costa Rica, las entrevistas y por supuesto Internet. Aquí no aparece mencionada con toda la potencia que debería. Las ilustraciones son importantes. Les comento que aquí tuvimos una experiencia muy linda con lo del archivo de Sevilla, en que José Antonio nos explicó con mucha propiedad cómo se estudia ahí, y también Manuel nos ha explicado sus investigaciones en Londres. Y tanto uno como otro, lo que nos han mostrado son la importancia que tienen las bibliotecas, pero cuidado, más que eso, el convertirse en viajero frecuente, en obtener el carnet y poder usar ese carnet con los privilegios que tienen esas bibliotecas. Hace algunos años yo me suscribí, fui allá a Washington a la Biblioteca del Congreso y tuve la oportunidad de afiliarme y tengo acceso a cosas que por dicha está uno afiliado. La estampilla de Kenya ilustra un sistema organizado de bibliotecas del África, cosa que a veces uno no valora y que puede ser muy útil. Asimismo, la filatelia está mostrando con estos dos ejemplos cómo a su vez es fuente del método histórico. Ahora, hay una crítica, por supuesto, al método histórico. Ese carácter científico que nosotros mismos hemos venido diciendo que es flojito, desde las ciencias duras es muy criticado, fuertemente criticado. Y también internamente, desde la propia filosofía de la ciencia y la filosofía de la historia, hay una crítica hacia el método histórico. El método histórico se sacude, y se sacude dándole mayor importancia a los indicadores de calidad, a la calidad de la información y a la calidad de las fuentes, y se usan entonces palabras que califican la información como válida, confiable, relevante, y en esas condiciones se usa. Una vez más se discute el tema de fuentes primarias y secundarias para darle mayor importancia, por supuesto, a las fuentes primarias. Se le da mayor importancia a las reliquias mismas que a la narración. Se le da una importancia clave a la originalidad, no porque haya corrupción deliberada, sino porque muchos de los medios físicos en papel se corrompen, se deterioran.
Hay una discusión fuerte sobre la garantía de autenticidad frente a posibles falsificaciones. La datación es importante. La cercanía en fecha de los documentos se privilegia. El origen, la procedencia, documentos oficiales, por ejemplo, frente a cierto tipo de documentos espurios. Hoy, por ejemplo, fake news sería típicamente lo que reflejaría lo que aquí se está diciendo. Y la credibilidad que puedan tener algunos autores sobre otros. Pero cuidado, a pesar de que el método histórico se defiende y se defiende bien y pareciera ser el método rico para la historia postal, hay un positivismo necesario en filatelia, porque la filatelia, por supuesto, no es solo historia postal. Y hay otros objetos en filatelia, cuerpos, piezas, cosas, formas, concretamente sellos, enteros, marcas, que hacen necesario que haya una aproximación positiva. Al cuadrito que teníamos, donde habíamos visto que la arqueología, la geografía, la antropología, los idiomas, la archivística, la paleografía son importantes, se le suman desde el positivismo algunas otras disciplinas como el diseño tipográfico, las artes gráficas, el diseño, las artes plásticas, las visuales, la historia del arte, la fotografía, y campos afines, la biblioteconomía, ciencias de la información, física, química del papel, imprenta y litografía, el diseño digital, la edición, la composición, la ilustración, la iconografía y semiótica también, la topología. Y muy importante, empiezan a hacerse conexiones como la que les he resaltado con los ovalitos en rojo de los idiomas, la filología y la lingüística, juntándose con el análisis de contenido para producir explicaciones de los objetos, la semántica. Y algunas otras que son solo ejemplos, por supuesto, el diseño en pequeño formato, los iconos, las metáforas y las propiedades del papel, que aquí hemos visto trabajos maravillosos y ahora voy a comentar algunos. Entonces, la ciencia y el positivismo van de la mano y alimentan también a la filatelia y le obligan a aprender cosas concretas. Aquí yo no voy a hablar hoy de las cosas concretas, voy a mencionar algunas que ya algunos compañeros las han ilustrado, pero dentro de la crítica habría que analizar por lo menos rápidamente el aporte o no de otros métodos como el estructuralismo, el materialismo histórico y la fenomenología. No voy a entrar en las definiciones, están muy sucintas a la derecha, pero lo más importante es que tenemos que entender que en la filatelia como disciplina se produce al final un eclecticismo, una especie de síntesis de instrumentos de varios distintos de estos métodos. Y por supuesto, lo más importante en ese sincretismo es la pareja conocimiento obtenido por la vía deductiva y por la vía inductiva. No existe una sola vía para adquirir el conocimiento. De alguna forma, la gran parte de los métodos que no son totalmente exitosos encuentran razones para sus debilidades en pretender ser unos estrictamente inductivos u otros estrictamente deductivos. Incluso yo recuerdo alguna escuela de negocios en un país centroamericano en que defendía que el único método válido era el inductivo. Qué pena. Y paso a contar un poco rápidamente qué es lo que aquí hemos visto que tiene que ver entonces con herramientas. Eric Hidalgo, por ejemplo, nos ilustró los antecedentes del diseño filatélico. El manejo de las imágenes en la forma en la que Eric lo hace es parte de una disciplina específica propia de la carrera que él maneja y es el diseño. Henry nos explicó GIMP y hay otros que hemos visto. Extraordinario el trabajo de Fernando Silva sobre el papel en esa emisión y la forma en la que analizó el papel. Mucho de lo que atrás yo ponía, de alguna forma he sacado de lo que Fernando nos mostró. Y Jorge Alcañiz nos ha ilustrado a fondo sobre el conocimiento específico que tenemos, adquirimos, que debemos adquirir en fotografía e iluminación para entender las estampillas, los fenómenos de
confección y desarrollo de pruebas, muy explicados, muy bien explicados por Rose Toll. El trabajo en bibliotecas y archivos, como lo explicó José Antonio. Cómo crear hojas, como lo explicaron Mauricio y Martín. El estudio de perforaciones de Luis Carlo. Los procesos de impresión de Freddy. Todos estos aportes son, a diferencia casi de lo que hablamos al principio de esta conversación, fundamentalmente por la vía positiva. Pero en todos observen que el tema fundamental es formalizar el lenguaje. De alguna manera, si yo tenía una pretensión hoy, como objetivo general de esta charla, era tratar de poner junto ese lenguaje. Les dije que no hay bibliografía. Yo termino aquí, pero la presentación no termina, sino que les dejo unos textos sobre la hermenéutica, uno mío, uno de Gadamer, sobre la intuición del diccionario del pueblo de Moscú y sobre el positivismo de la Fundación Konrad Lorenz. Les ahorro el viaje a la biblioteca, les dejo la bibliografía ya puesta aquí y me pongo a la orden para lo que quieran preguntarme. Se me secó la garganta, con permiso. Muchas gracias, Luis Fernando. Muy bueno. Felicitaciones. Nos vamos a las preguntas y ahí veo dos manos en alto. Martín. Bueno, primero que nada, la verdad, lo felicito, realmente impecable. Fabulosa la explicación. Se nota la calidad netamente de catedrático que tiene, se nota que ha dado clase mucho tiempo en la universidad y se nota la claridad del lenguaje y de concepto. Lo felicito, primero que nada. Gracias, Martín. Aprendí muchísimo. La verdad que hoy es una de las charlas que más me ha gustado. Como conclusión, digamos, me gustaría ver cómo lo veo, o sea, porque en realidad llego a la conclusión, oye, creo que llega usted a la conclusión de eso, es de que en realidad la filatelia en sí mismo tiene características científicas, pero de varias ciencias. Por un lado tiene el método científico en algunos puntos y el método histórico en otros puntos. Vendría a ser en realidad, si en cierto sentido, es una ciencia por un lado, pero otro lado es muchas ciencias, porque yo pondría la historia postal dentro de una característica dentro de las ciencias históricas. Lo que es la parte, digamos, después corríjame un poco mi apreciación a ver si está de acuerdo o me gustaría su opinión, ¿no? Por otro lado, lo que es la parte investigativa, por ejemplo, los trabajos de fotografía, los trabajos de iluminación, entra en 100% o por ejemplo el estudio de papel en ciencias duras. Y los trabajos, por ejemplo, en temática, hoy la temática ya no es lo que era la temática de hace 20 años atrás. Hoy la temática es literalmente científica. La temática entra prácticamente todos los métodos de ciencias duras, ciencias blandas y ciencias históricas. O sea, métodos históricos inclusive. ¿Cómo calificaría Luis Fernando la ciencia filatélica o las ciencias filatélicas? La verdad que has dejado más interrogantes de realidad que respuestas. No, las contestaste todas muy bien. Yo solo puedo estar de acuerdo con todo lo que dijiste, pero me hiciste llegar a una nueva conclusión. Tenemos que estar loquitos todos aquí. Obviamente. Tenemos que estudiar más que todo el mundo. Carne para psicólogo. Sí, señor. Bueno. Pero qué linda locura. Es una locura linda. David Brown también está con la mano en alto. Muy buena charla, Luis. La verdad entendí todo, solo me quedé con una duda. De los niños que salen al principio, ¿cuál eras tú? No te dije, sí te dije. El más guapo. El más guapo. No, entonces no saliste. Yo no sé, ahora aquí algo pasó. Vamos a ver. Se deduce por la altura. Claro, eso es lo más fácil.
El más alto no, el más alto es Philip. Aquí estamos juntos en el extremo norte de la fotografía. Lo estás Philip, mostrando. ¿perdón? Tiene No se que ve. compartirlo. No, No lo vemos. Ah, qué dicha. Bien, entonces estoy ganando yo porque solo yo la estoy viendo. Tal cual. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cómo es esto? Share screen. Share. Y Ahora sí. espero que ahí la estén viendo. Ahora Bien. sí podrá hacer que la maximice. Ahora sí, don Luis. Entonces, ahí, en Mira, adivinen todos. esta esquina superior, la esquina norte de la foto, está Philip Werner, Luis Fernando Díaz, mi hermano Jorge Arturo, mi hermana Ana Lucía, que de todos los de la foto es la única persona muerta. Están los dos hermanos Salazar y Guillermo Guilá. Entonces, Philip y Luis Fernando. El tema es que Philip y Luis Fernando seguimos siendo amigos 50 años después, 60 años después, pero ya no coleccionamos piedritas, ahora coleccionamos vino. Estos dos son los mismos que estos dos. ¿Quedó claro, David? Muy claro, Si gracias. hubieras querido estar aquí, estarías hoy tomando vino conmigo. Ya pronto nos veremos todos. ¿Otras preguntas o comentarios? Debe haber sido la peor charla del mundo. Hoy sí no hay ni preguntas ni nada. Qué vergüenza. Debe ser viernes, pero yo tengo una, Gracias, referente a encontrar repositorios y todo eso, ¿no? Entonces, la filatelia, como la estamos viviendo ahora, ya es virtual. No necesariamente tenemos la facilidad de ir a una biblioteca o reunirnos o cualquier cosa de ese tipo. Todas las asociaciones filatélicas de Latinoamérica tienen una biblioteca grande, chica, pequeña, pero existe. Hay problemas de copyright y derechos y todo eso. Existe alguna dentro de todo eso, pero algo se puede digitalizar, como para que soporte también la parte del estudio, la investigación y todo eso. ¿Tú cómo ves ese progreso digamos, a usar el Internet, no solamente como herramienta de búsqueda, pero también como herramienta como lugar de depósito? ¿Y qué esfuerzos tú crees que deberíamos hacer todos para identificar y tratar de perpetuar eso en forma digital? Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer la próxima generación que de repente no va a estar acá. Extraordinaria observación y extraordinaria pregunta. La respuesta es muy sencilla, Henry. Puede ser que yo me equivoque, pero para mí es una respuesta muy fácil. Y posiblemente César Sancho me puede ayudar con esto. No sé si él se ha metido con eso o no. En la UNED, algunos creíamos que por aquí iba el camino del problema y la solución que vos estás planteando. Voy a decirlo y tal vez Rafael o Sergio me ayudan con el idioma. Creative Commons. Creative Commons. ¿Se entiende, Rafael? Sí, yo lo conozco. Vos lo conocés, Fernando. Sí, yo también. Bueno, para mí esa sería una fabulosa solución. Crear una base de conocimiento universal donde ya se está creando la base de conocimiento universal. Ir adhiriendo poco a poco, participar. Yo a veces pongo una cuota pequeña, no mucho, porque creo que es un proyecto que tiene valor universal. Por supuesto que hay proyectos parciales muy buenos. El de ustedes en el grupo de Perú, Henry, es fabuloso. Ahora mi oficina es un extraordinario aporte, pero el que tiene valor universal es Creative Commons ahora, hoy, creo yo. No sé si Fernando y alguien más que mencionó que
Guillermo, tal vez quieren agregar algo a eso. Sí, no sé, no. Lo he visto a veces con, bueno, es algo amplísimo, ¿no? Hasta lo he visto con licenciando y registrando, bueno, cuestiones de software, ¿no? En lo que trabajo mucho, pero se puede expandir y extender a cualquier disciplina, a cualquier campo, digamos. Y lo bueno que se puede ir elaborando y construyendo y licenciando y ampliando entre todo el mundo, digamos, y generando, bueno, esa base común de todos, digamos, es interesante. No lo he estudiado en detalle, sé que hay diferentes licencias, grados, todo eso, no, el detalle fino no lo conozco, pero sí lo he visto y sí, creo que es muy bueno. Y tal vez, sí, no es muy conocido por muchos, y bueno, por ahí valdría la pena Yo les ahondar un mando los poco más. enlaces. Ujú. Sí. Ahí lo estoy viendo y es cierto, es la misma idea que YouTube, ¿no? YouTube es tan universal que yo no creo que desaparezca en las próximas décadas. Entonces, como para una plataforma gratis de poner videos es más que ideal. Hay otras mejores, pero hay que buscar una que sea accesible. Si este Creative Commons que estoy viendo aquí también es de esa manera, podría ser, ahí creo que hay comisión de literatura de la FIAF y todos ellos, quizás pudieran tomar, digamos, algunas ideas y tratar de unir al resto, ¿no? No lo sé. La ventaja adicional que presenta este sistema es, como decía bien Fernando Prato, la escala de licencias. Entonces, es conocimiento para ser difundido y en general es sin licencias, pero si hay licencias, son licencias que pasan por el reconocimiento de la autoría y por la repetición igual de los objetos y eventualmente mucho de eso es recuperable. Hay algunos otros proyectos, pero son más universitarios. Este es más universal. Gracias, buen dato. Alberto. Sí, Luis Fernando, muchísimas gracias. Una exposición perfecta. Como para preguntar, para poder ubicar, luego de tomar las medidas con los ejemplos que mostraste, ¿dónde entra la comparación de algunos resultados de medidas, el análisis estadístico, para obtener niveles de evidencia donde podamos aceptar opiniones de expertos, que sería el nivel más bajo, o opiniones basadas en estudios comparativos o en estudios en distintos grupos? ¿Dónde podemos ubicar eso para mejorar la transmisión del conocimiento y saber qué nivel tiene? Esto es un sesgo por mi profesión, donde en medicina el nivel de evidencia es fundamental, y un poco para, apoyando la filatelia como ciencia, ¿dónde podemos ubicar esos elementos de medición, comparación, estadística? Gracias, Alberto. Yo quisiera comparar la filatelia con cualquier ciencia, pero no con la urología. Es tan fuerte como cualquier rama de la medicina. Pero bueno, a los comerciantes, por eso. El que es urólogo sos vos, el resto somos pacientes. Yo creo que me faltó tal vez énfasis en aclararlo. Hubo en la presentación dos momentos en que el tema de la comparación de otros trabajos, la verificación por duplicación y también en la escala en la pirámide, hay dos momentos en que se menciona, pero tenés razón, posiblemente si uno fuera a repetir este trabajo habría que poner énfasis en eso que vos estás diciendo, que es la comparación de resultados. Claramente tiene su espacio. Gracias. Jorge. Luis Fernando, me gustó, me encantó la presentación. Yo creo que, a ver, sí podemos decir que en lugar de plantear filosóficamente si la filatelia es una ciencia
una ciencia dura. Yo creo que depende mucho de la metodología que cada uno utiliza. Entonces podríamos estar hablando de que hay quienes hacen una filatelia más científica y quienes hacen una filatelia más intuitiva. O así como la misma filosofía no es una ciencia por su naturaleza, tal vez en algunos aspectos la filatelia por su naturaleza no es ciencia, pero no sé si correspondería, va ahí mi pregunta, si correspondería generalizarlo o analizarlo en los casos particulares. A ver, Jorge. Vamos a ver, igual que con el caso del urólogo, el problema que tenemos con vos es que vos sos dactiloscopista, lo que sea. Vamos a ver, si yo me paro en las ciencias duras, es muy fácil criticar las ciencias suaves. Y yo creo que no tiene nada que ver esa división estrictamente con el método, tiene que ver más con el objeto. A ver, cuando yo estoy coleccionando estampillas, como los 4 centavos del año 1907 que les mostré, primero la parejita imperforada, después el 11x14 solito, después los 2 sellos usados comparados con los 2 sellos nuevos. Cuando estoy haciendo eso, hago ciencia dura, no tengo otra salida. Tengo que estudiar primero el objeto mismo, que cumpla con determinadas características y, como bien decía Alberto, comparar con otros hallazgos. A mí me pasó en otra emisión en la que hay una circunstancia similar, en la que yo me encontré una perforación diferente, mucho más escasa que las dos y mucho más escasa que la que vale 10 veces más que la corriente. Entonces, de pronto es ese balance en relación con el objeto. Si estás viéndolo para descubrir ciertas características del papel, de las tintas, del deterioro de las tintas, posiblemente use uno recursos de tu ciencia dura. Es decir, ya no estrictamente de la fotografía, sino más allá. Como bien nos ilustrabas, del análisis del color con métodos específicos de manejo de la iluminación o de tipos de iluminación. Eso es ciencia dura. Pero si yo estoy haciendo, no sé, una colección de prefilatelia de México, tengo que meterme a estudiar como Jaime y como David han hecho las rutas de los correos mayores. Y ahí no cabe la ciencia dura, ahí tienen que meterse en archivos y tienen que buscar interpretaciones y leer la manera en la que escribían entonces y entender entonces lo que escribían entre líneas, el segundo mensaje, el segundo sentido. Es otro tipo de ciencia, pero las dos son aproximaciones de método, el método apropiado según el objeto. Me enredé mucho, Jorge. No, está bien. No, es claro, se entiende. Es clarísimo. Mi pregunta es, digamos, mi planteo ¿es una cuestión general o es una cuestión personal? Su opinión. No, es general. Es general. Si queremos ser buenos filatelistas, tenemos que usar el método correcto para los objetos que estamos usando y el lenguaje correcto. Sí, por ejemplo, en el tema de colores yo ahí hago mucho hincapié en el lenguaje correcto en contravención a los que inventan nombres para los colores. Bueno, el otro día se hizo un lindo trabajo aquí, no recuerdo quién fue, creo que fue un compañero de Ecuador, jovencito, que presentó el tema de los colores y quedó muy clarito en relación con el uso que se hace del lenguaje de los colores y de los manuales y las fichas para compararlos y todo eso. El trabajo de Freddy. Freddy. Gracias. Edna. Sí, dos cosas quiero decir. Primero que nada, ayer omití darle las gracias públicamente a Luis Fernando por haberme tenido la deferencia de contestar las preguntas en forma escrita, lo que le agradezco profundamente.
Eso por un lado. Y ahora compartir un poco lo que dijo Martín. Realmente se nota que tienes una expertise como maestro universitario dictando clases, porque tu clase es una clase magistral. Y voy a tomar tu ejemplo de la pareja. Justamente estaba revisando el medio Zen de Japón, que tenía tres sellos exactamente iguales, y puse a revisarlos científicamente duro, como dices tú, y 2 sellos valen 4.000 yenes y uno vale 15.000 porque la yen es diferente. Y eso es hincar el diente finito, pero darse el tiempo para hacerlo. Yo realmente me encantan tus charlas, siempre aprendo un montón, y nada más que te felicito. Muchas gracias. Gracias, Jorge. A la orden. Luis Fernando. Andy. Sí, un pequeño comentario agregándolo a lo que dijo Alberto. No solamente la comparación, sino también la estadística juega un papel importante. Claro. No cabe ninguna duda que la estadística, cuando vos mencionas un valor, juega oferta y demanda, que es ciencia inexacta. Pero es inexacta porque es totalmente variable. ¿Sí? Hay cosas de las cuales puede haber mucha oferta y poca demanda y viceversa, mientras que mientras la estadística, eso sí juega en la filatelia en forma importante. Saber cuántas piezas hay de cada cosa y cuántos matasellos se han usado sobre ese tipo de pieza. O sea, la estadística juega un papel importante. Eso es lo único que quería agregar. Muchas gracias. Tenés razón. Qué bueno tener un arte, disciplina, ciencia que tiene tantos perfiles y tantos métodos para aplicar, ¿no? Es Por un eso entretenimiento. creo que hay especialidades dentro de la filatelia. Y tantos amigos haciéndola. Oh, fundamental conocerlos. Gracias. Y el otro aspecto también interesante que no necesariamente va con la charla de hoy es que todos podemos coleccionar absolutamente algo diferente y todavía lo llamamos filatelia. O sea, la diversidad es tan grande y el enfoque puede ser tan grande y se puede ser tan granular en lo que uno quiere hacer que un término de umbrella, como se le diría, ¿no? Cubre absolutamente todo. Sí, las opciones son infinitas. Exacto. Y cómo en cierto aspecto todo lo que todos hacemos distinto nos sirve a todos. Así es. Porque lo que cada uno hace Todo en se el relaciona. material le sirve a los otros para aplicar. Exacto. Yo creo que pocas disciplinas en la vida tienen algo así, ¿no? O quizás haya más, no lo sé. Bueno, ¿alguien más por ahí? No veo ninguna otra mano más en alto en la parte de participantes. En las pantallas aquí tampoco. Luis Fernando, ¿te vas a preguntar tú mismo? No, digo... Ah, ok. Ah, Estaba Guillermo. despidiendo, pero ya llegó Guillermo. Sí, sí. No, yo nada más un comentario, se me hizo fantástico la forma en que estructuraste cómo buscamos el conocimiento a través de diferentes métodos científicos, ¿no? Y, o sea, hay mucho análisis y mucha síntesis detrás de esa presentación y conceptualmente es fantástica, ¿no? Felicidades. Gracias, Guillermo. Gracias por compartirla. Gracias, Guillermo. Jorge. La única pregunta que me quedaba para Luis Fernando era cómo nos iba a llegar nuestro kilito de café a cada uno. ¿Cómo se llama? Miguel seguro tuvo que salirse porque tenía problemas con la internet, pero nos vemos a final de año en Río Grande, ¿no es así? Recién me pude conectar. Ahí está, pagando la factura. No, pero escuché las preguntas de ahora, no pude escuchar nada, así que después la voy a ver cuando la suba Henry. Me la perdí completa. Se cortó
y no volvió más y recién ahora hace 5 minutos me pude conectar otra vez. Y lo resumo, dijo que trae los 48 kilos de café para Río Grande. Bueno, bienvenido. Había otra mano en alto, por ahí creo que era Martín del Prato, pero ahora ya lo veo que no está. Le sonó el teléfono y tuvo que irse. Ah, ok, bueno. No, me llamaban por teléfono. No, era simplemente una última preguntita como para... ¿Podrías decir que la filatelia se podría plantear como casi una ciencia para cada una de las categorías que se divide la filatelia? Yo pienso que la conclusión más importante es que el nombre, como dijo alguno, no va a ser lo más definitivo. De vuelta una vez más, es interesante la pregunta de Jorge por el tema de la discusión objeto-método. Yo creo que la discusión anda alrededor del objeto. En algunos objetos podremos hacer cierto tipo de cosas, en otros objetos tendremos que hacer otro tipo de cosas. Ya entendí que me dijiste que yo era muy duro, pero bueno, lo acepto. Mejor me guardo. Ahí en el chat vi que alguien puso Oscar, perdón, no tengo el apellido, se refería a una institución que hay aquí en Estados Unidos que hace algo similar. Ese es el Instituto de Filatelia Analítica, ¿no? Traducido. Y ellos apoyan, digamos, parte de lo que se ha conversado aquí más de una vez, como análisis de científicos de tintas, que no son hechos necesariamente por filatelistas, sino por terceros, ¿no? Algo como lo que nos mostró Jorge con la parte de fotografía, o lo que habló también Daniel Rabinovich cuando estuvo aquí del ex-Raman y todo eso. Todo ese tipo, digamos, de soporte tecnológico para determinar ciertas cosas se saca por ahí. Instituto de Filatelia Analítica. Traducido al inglés. Bueno, si no hay nadie más, con eso, Luis Fernando y todos los que participaron nuevamente, muchas gracias. Muy bien, muy lindo. Fantástico, muy buena charla. Y el día de mañana...